Esta quinta entrega del video podcast Más Facultad de Medicina tratará sobre el proyecto TC-640, Educación para la Salud en los Centros de Atención y sus comunidades. Para ello hablaremos con la coordinadora de este TCU, Diana Elena Fallas Rodríguez, y con dos de los estudiantes colaboradores de este proyecto, quienes nos contarán cómo este TCU ofrece a la sociedad civil oportunidades para mejorar su calidad de vida. Esto a través de actividades educativas enfocadas en la prevención de la enfermedad y promocionando la salud, en temáticas que usualmente no son promovidas en los diferentes niveles de atención de la salud. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a ustedes a este quinto episodio de Más Facultad de Medicina. El día de hoy contamos con la presencia de la profe Diana Fallas, docente de la Escuela de Tecnologías en Salud, de la estudiante Natalia Trejo de Audiología de cuarto año y también tenemos a Rebeca Hidalgo de quinto año de Audiología. Gracias por venir aquí y vamos a pasar un rato bien bonito para aprender sobre este proyecto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos ampliar un poco más la información sobre lo que hacemos desde el TCU. Chicas. Bueno, y gracias por involucrarnos en este proyecto. Considero que es algo muy bonito y ojalá disfruten escucharnos. Sí, buenos días y igual, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, con mucho gusto. Y bueno, para comenzar, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, para no hacer muy larga la conversación, en realidad el proyecto nace de una necesidad que tenían egresados de técnicos, de programas de capacitación de técnicos, ¿verdad? Lo cual no son grados universitarios, ¿verdad? Y una necesidad por recalificar a esas personas al grado de diplomado. Básicamente todas estas personas se habían estado formando desde los 70s, ¿verdad? Incluso más allá. Pero bueno, el proyecto nace en el 2014, más o menos. Entonces, las personas que por supuesto se formaron en los 60s y 70s ya estaban bastante grandes, ¿verdad? Pero otros de los 90s hacia adelante, pues sí tenían la necesidad y el interés de optar, que la universidad les diera su título de diplomado. Con mucha ilusión, entonces, nos tocaba formular un TCU para esos estudiantes, con además unas particularidades muy, muy interesantes, porque eran personas, abuelitos y abuelitas, ¿verdad? Mamás, papás, de toda condición familiar, ¿verdad? Con muchísimos años de trabajar para la Caja Costarricense del Seguro Social, prácticamente en su mayoría, ¿verdad? Habían sido asumidos porque recordemos que estos programas de capacitación eran a solicitud de la Caja, entonces realmente eran funcionarios de la Caja que trabajaban a veces en horarios alternos y entonces teníamos que encontrar una temática que fuera común, que fuera importante, que estuviese vinculada con las tecnologías en salud, pero que además les permitiera a esas personas estudiantes desarrollarse dentro de lo que ya conocían como su entorno laboral. ¿Y en qué consiste el proyecto? ¿Qué es lo que ustedes, cómo lo trabajan? Uh-huh. ¿Cuáles son esas iniciativas que tienen? Y las áreas geográficas que trabajan a nivel del país. Uh-huh. Bueno, en realidad yo creo que la vicerrectoría marca un poquito la cancha geográfica, ¿verdad? Y de alguna manera nos circunscribe a cierta población que esté relativamente cercana. Entonces, por ejemplo, nosotros no nos salimos de San Ramón de Alajuela, es como lo más largo que llegamos hacia Occidente, al centro de Cartago, algunos lugares de Heredia, Alajuela, pero digamos que nos quedamos en esa reconceptualización que se hizo del gran área metropolitana, ¿verdad? Que se extiende a esos sectores. Y bueno, en realidad creo que la vicerrectoría lo hace porque le preocupa un poco el acompañamiento que el docente uh-huh. puede hacer con los estudiantes. Educación para la salud en realidad es un tema de salud pública, ¿verdad? Que es inherente a todas las profesiones en salud o a todos los profesionales en salud. De hecho, la OMS establece que en las mallas curriculares todos los estudiantes deberían tener un curso o alguna aproximación académica a la educación para la salud.
porque es algo que se tiene que hacer de manera individual y de manera colectiva. Entonces, eso es interesante en TCU porque muchas veces acción social conceptualiza la vinculación con la comunidad como un grupo comunitario, ¿verdad? Entonces es como muy normal que lleguemos a una comunidad donde hay un grupo de mujeres o un grupo de, no sé, de agricultores, etcétera, ¿verdad? Pero en educación para la salud eso es un poco distinto. La educación para la salud es tan importante con una madre que acaba de nacer su hijo y que le tienen que hacer, en el caso de las chicas de audiología, un tamizaje auditivo neonatal, que es introducir algo que es, ¿verdad? No representa ningún riesgo para el bebé, pero bueno, usted se podrá imaginar lo que es que usted tenga un recién nacido y que le vayan a introducir algo en el oído y la mamá lo primero que se pregunta es, ¿le va a doler? Claro. ¿Verdad? Y bueno, las chicas podrán contar más sobre eso, pero justamente entonces es entender que tan importante es explicarle a esa mamá qué es lo que vamos a hacer con su bebé que acaba de nacer, que se hace en las primeras horas del nacimiento, cómo tan importante es tomar un colectivo de personas con alguna condición, o a veces no es una condición específica, puede ser un hogar de ancianos, donde las personas tienen ciertas condiciones y incluso ese hogar de ancianos a veces, o esas casas, porque ni siquiera llegan como a la categoría de hogar de ancianos, no reciben presupuesto del Estado, no tienen, digamos, profesionales en salud que los estén guiando, que estén revisando los medicamentos. Entonces, que el TCU llegue a educar, o educar es un poco más amplio. Acompañamiento también. Sí, exactamente. Educar, a veces a mí me cuesta un poquito como trabajar esa palabra de educación porque es un poco más amplia, pero sí desde el concepto de la educación para la salud lo que queremos es empoderar. Yo creo que esa educación para la salud hay que asociarlo con empoderamiento. ¿Verdad? Empoderar a las personas, como digo, pueden ser colectivos, pueden ser individuos, que entiendan los procesos que viven de salud, enfermedad, ¿verdad? Y que yo puedo estar sano y aún así necesito educación en salud. O yo puedo estar enfermo y necesito alguna prevención para que mi enfermedad no se complique. Pueden ser apoyos para cuidadores de personas enfermas. Entonces, en realidad, la educación para la salud es un tema amplio y los chicos y las chicas se asustan un poco cuando entran al TCU, pero creo que es por eso, por la amplitud que tiene el tema de educación para la salud. Claro, y es donde entra como todo el propósito y objetivo que tiene Acción Social de la universidad y de aprovechar a estos profesionales en formación, profesionales ya formados y docentes, y para ese acompañamiento de la comunidad. En el caso de ustedes, ¿cómo llegaron a este TCU y cuál ha sido esa experiencia? Bueno, hay muchos TCU, la verdad. Sin embargo, ese fue como el que a mí más me llamó la atención, por lo mismo que mencionó la profe, es como nuestra área, es brindar más nuestros conocimientos, y algo que me parece importante mencionar es que nosotros no nos limitamos solamente, en el caso de mi compañera Natalia y yo, de hablar solo de audiología, o sea, hablar solo de nuestra área. Algo que Diana nos ha impulsado mucho es como buscar más, o sea, no solamente hablar, en nuestro caso, de oídos. Entonces, en nuestro TCU nosotros hemos hablado de higiene tanto como de la persona, hábitos alimenticios, sí hemos enfocado muchas cosas de audición, hemos trabajado con estudiantes de escuelas y adultos mayores, ¿verdad? Entonces, como brindar cierta información de eso, pero no limitarlo, o sea, tratar de que la persona sepa de más. Eso que la profe mencionó del empoderamiento, también me parece muy importante porque al menos nosotras en el caso de la escuela lo hemos enfocado mucho en la parte de bullying. Eso es algo que lamentablemente ha ido aumentando y tal vez no se le ha dado la mayor importancia. No se ha guiado bien a algunos estudiantes, a algunos jóvenes, ¿verdad? Entonces al principio a nosotros nos pareció muy importante hablar de eso, de cómo que puede llegar a ser acoso, ¿verdad? Ir hablando también de como cosas importantes que están pasando en el mundo, no solamente como, bueno, también hablamos de cosas como por ejemplo el Día Mundial del Implante Coclear o el Día de la Audición, pero para nadie es como una sorpresa la escasez de agua que hay.
Entonces eso nos pareció muy importante, educar a los niños de cómo se debe tratar el agua, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta se llega a acabar? ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo que lamentablemente eso está haciendo que suceda, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hemos ido hablando? También sobre el cáncer infantil, que es un aspecto muy, muy importante, ¿verdad? De alta mortalidad de los niños. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hablar con los chicos, darles así como señales, ¿verdad? Como decía Rebe, nosotros como profesionales en el campo de salud, tenemos como esa facultad de investigar, de, como decía la profe, darles esas herramientas para a ellos identificar tal vez esto que me está pasando, ¿qué es, verdad? ¿Qué se puede significar, verdad? Y eso fue de los aspectos importantes que, aparte de la audición, obviamente. Está muy interesante también eso, porque notan ustedes el impacto que tienen desde su quehacer, ¿verdad? Y cómo ha sido, ahora que ellas mencionan esto, y me parece muy importante destacar que no solo trabajan con un tipo de población, o sea, son poblaciones de distintas edades, de distintas, ¿verdad?, áreas del país, todo el tema socioeconómico es muy variado y demás. ¿Ellos llevan algún proceso de sensibilización previo al trabajo directo con la población? Audiología sí. En realidad, las carreras que trabajan con nuestro TCU desde la Escuela de Tecnologías sí tienen una aproximación a educación en salud, porque las mallas curriculares sí plantean el curso. Entonces, previo a que ellas entraran al TCU, ya aprobaron el curso de educación en salud. Bueno, se llama proceso socioeducativo, pero es básicamente lo mismo. Y aprenden un poquito la estructura. Educación para la salud es un proceso de investigación en realidad, donde hay que hacer un diagnóstico primero. Por eso hemos luchado, creo que ha sido una lucha de todos los años, sobre todo cuando hacemos formulación de proyecto, de no decir vamos a ir a esta comunidad y nos vamos a quedar en esa comunidad por un año, ¿verdad? Sino que Rebeca vive en Cartago y dice, tengo esta población, tiene estas necesidades, hay esta apertura, trabajemos con esa población. Y muchas veces eso es un poco complicado en el sentido de que lo que se cree es, bueno, es que si hacemos una única intervención no vemos el cambio en el tiempo. Lo que pasa es que eso es como que usted diga que bueno, que yo voy a ver la población hasta el final del tratamiento y no voy a ver los cambios que suceden en el medio. Yo creo que uno de los aportes del proyecto es justamente eso, ¿verdad? Es entender que educación para la salud es un eje transversal indispensable en salud pública y que realmente ninguna instancia lo está trabajando. Hace muchos años, en los 90s, cuando el Ministerio de Salud no era solo ente rector, sino que también tenía la parte de promoción, ¿verdad? Y entonces era, las chicas jamás se van a acordar, quizás Rebeca y yo tengamos alguna noción de que habían unidades sanitarias donde vacunaban a los niños, no íbamos a los EVAIS, ¿verdad? Porque ellos trabajaban esa promoción. Entonces, en algún momento el Ministerio de Salud tuvo las herramientas, el personal, los programas, etcétera, para desarrollar eso. Pero cuando en la reforma de salud, que es la principal que hemos tenido en Costa Rica, el Ministerio de Salud abandona todas las actividades de atención, ¿verdad? Y se pasa solo a la rectoría, todo eso lo perdimos, ¿verdad? Y tenía que trasladársele a la caja pues personal, presupuesto, etcétera, pero eso no ha sucedido hasta el día de hoy, ¿verdad? Y estamos hablando de que la reforma fue a mitad de los 90s. Entonces, todos esos vacíos tenemos, imagínense, desde ese momento de no estarlos abordando. Entonces, realmente que la Universidad de Costa Rica pueda, a través del proyecto, por lo menos ir sembrando un poquito de empoderamiento en cada una de las personas, ese es el cambio que para nosotros es importante. Esa persona que ahora entiende que decirle a su mamá, mira mamá, siento tal cosa, ¿verdad? Y que la mamá, unas chicas me explicaron, ¿verdad? Porque con los estudiantes de las escuelas
incluso con los de colegio, pero los adolescentes son un poco más complicados para el tema de educación en salud. Pero digamos que en las escuelas nosotros no estamos dando la información solo a los chicos y a las chicas, lo estamos transmitiendo de manera indirecta a los padres de familia o a las personas cuidadoras de esos niños y niñas. Entonces, los niños llegan con toda la emoción, ¿verdad? Por un brochure o por una galleta y un jugo que se les dio, pero lo asocian con la información que obtuvieron. Entonces le dicen a la mamá, no mamá, es que las chicas que llegaron de la universidad nos explicaron que el lavado de manos tiene que durar tanto tiempo, ¿verdad? Entonces deme chance porque yo necesito lavarme la mano y que haga más espuma, ¿verdad? Entonces ese chico fue un cambio. No nos interesa quedarnos por un año con ese chico, claro. Nos interesa ese pequeño cambio que ya tuvo y esa conciencia que ya se generó en él de que hay ciertas actitudes, ciertas señales de alerta, incluso generar cambios a nivel familiar con cosas muy sencillas, como que unas chicas bonitas de la universidad les hayan ido a dar una charla. Sí, es un impacto que tiene como, ¿verdad? Una proyección que a veces uno no la percibe en el papel o en un objetivo, en algo más didáctico. Exacto. Que es un programa tal vez. En el caso de ustedes, quienes han aplicado estas herramientas didácticas y demás, ¿cómo ha sido ese proceso también de construcción, verdad? Porque no es que la profe llegue y les da todo para que ustedes nada más lleguen y den sus espacios de educación en salud. ¿Cómo ha sido ese proceso de construir videos, de participar en los talleres? ¿Cómo ha sido eso? La profe no les da nada, de hecho. no hace nada la profe. Bueno, como mencionó la profe, lo que primero hacemos es una visita, un diagnóstico, observamos a los chicos, observamos las instalaciones, sus horarios, ¿verdad? Los horarios de comida, qué hacían, si se lavan las manos y todo esto, como sus actitudes, identificar como tal vez esos temas o esas, ¿verdad? Que nos ayudara a llevarles esa información que ellos necesitan, ¿verdad? Y también pues teníamos contemplado de nuestra carrera, ¿verdad? Audiología, llevarles información, pero también identificamos pues que es importante el aspecto de la higiene, la alimentación, la salud mental, como mencionaba Rebeca, súper importante. Incluso observamos que en la misma escuela tenían como imágenes o póster que decían no al bullying y todo eso, entonces eso nos llamó mucho la atención. Que es un estudio de campo fue eso. Que observar que digamos que la escuela sí se los ha mencionado, pero como profundizar un poquito más en enseñarles a identificar sus emociones y todo eso. Entonces a partir de ahí nosotros tomamos toda esa información, nos reunimos y pues ahí ya empezamos, ¿verdad? El proceso de qué hacemos, talleres, qué actividades son como más llamativas para los niños, porque digamos también hay que pensar que según la edad hay cosas que, o sea, un niño de tercero y un niño de sexto no le llaman la atención las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, como todo ese proceso, entonces... Bueno, también algo que nosotras hicimos, que me dio mucha risa que la profe lo mencionó, es eso, nos dividimos mucho de las zonas en las que residimos. Okay. Entonces, por ejemplo, yo soy de Desamparados, escogimos un hogar de ancianos que hay por donde yo vivo. Mi compañera Natalia es de Guapiles, entonces escogimos una escuela de Guapiles. Otra de las integrantes de nuestro grupo es de Gravillas, escogimos la escuela de Gravillas. Entonces, es eso, o sea, realmente es buscar siempre diferentes lados, no quedarnos como solo en uno, porque dice, o sea, uno puede trabajar muchos con ellos, pero ojalá ampliar a otros lados, ¿verdad? Y llegar y darles conocimiento. Y es curioso porque aunque, ejemplo, se trabaje en la escuela de Guapiles con un tercer grado y en la escuela de Gravillas también con un tercer grado, son completamente diferentes. Completamente diferentes. Las herramientas que ellos tienen son diferentes. Algo que nos dio mucha curiosidad fue que desde que llegamos a la de Guapiles nos dijeron, aquí no hay internet. Entonces es buscar qué cosas nosotros podemos llevarles a ellos que ojalá no sea necesario eso. Entonces es eso, lo primero es ir, ver cómo está el lugar, ver qué son como las necesidades que ellos tenían. Entonces me acuerdo que de primera entrada cuando llegamos ellos iban a ir a comer, directo a comer, nada de lavarse las manos. Nosotros así, ¿qué están haciendo? Luego terminaron de comer y a clases, y nosotros, y el cepillado de dientes, que la comida a ellos les dan la opción de si quieren agarran fruta, ensalada, nadie agarraba. Entonces ahí uno va viendo cosas que tal vez alguien pasa eso por alto. O sea, las maestras no les daban tal vez la debida importancia. Entonces ya uno va, también obviamente se tiene que hablar como con los encargados, en este caso serían las maestras.
de no pasarle como por alto a ellas, no ir respetarlas, que ellas no sientan de que uno va a venir a jugar, de que uno sabe más que ellas, porque ese no es... Sí, también involucrarlos a todos en el proceso. Y tan así ha sido que realmente las maestras se han involucrado mucho. Nos da risa que les damos hojas a los estudiantes y las maestras. ¿Y la mía? Sí. Entonces ya uno va. Se nos han acercado algunas a hablarnos en privado, mencionarnos como, es que tal estudiante, yo siento esto de ella, que yo siento que no escucha bien. Ahí sí se nos van directo como a nuestra carrera. O preguntarnos cosas de los audífonos. Eso nos pasó mucho en el hogar de ancianos. Claro. Que de ahí es más común, ¿verdad? Lo que son las prótesis auditivas, entonces que tenían muchas dudas al respecto. Nosotras hicimos una revista para entregárselos a ellas, en donde está como todo un poco sencillo para que ellos nos entiendan, ¿verdad? Pero creemos que es una buena guía para ellos, o sea, ahí se habla de todo, tanto de temas educativos como son las prótesis, hasta ayuda que se les puede dar en otros lados. Claro, eso es muy bonito escucharlo, porque, y era lo que quería resaltar, que son los mismos estudiantes que están en el TCU, ustedes, quienes construyen los materiales. Los profes vienen siendo guías, ellos saben cómo llegar y construirlo desde su parte de expertise como docentes y formadores, y ustedes empiezan, ellos son formadores de formadores. Entonces, eso lo hace mucho más bonito, el hecho de que ustedes construyan, saquen su tiempo para construir, diseñar, hacer videos, ser sumamente creativos y demás. Y esto también los lleva a ser comunicadores, porque ustedes logran comunicar, o sea, transformar algo muy complejo, como lo es la salud, porque para la población general la salud es todo un tema, ¿verdad? Y simplificarlo, y saber que sí es sencillo de entender y que podemos comprenderlo y practicarlo en el día a día, como es el lavado de manos, ¿verdad? Creo que es muy valioso lo que ustedes hacen. Y con esto quiero caer en que... Sí. Tal vez antes de que cambiemos de tema, sí me gustaría retomar algo que decía la estudiante Rebeca, y es con respecto a esos escenarios. Al inicio del TCU queríamos como darle esa misma estructura que otros TCU tienen, ¿verdad? En donde el profesor elige el lugar. Claro. Y empezamos trabajando de esa manera y fue muy frustrante. ¿Por qué? Porque de pronto empezamos a trabajar en lugares donde podíamos instalar el TCU de pronto por un año, ¿verdad? Recuerdo el caso del Ministerio de Comercio Exterior, hace mucho tiempo. Había mucho interés y todo, pero al final el interés no fue tan real de las autoridades, ¿verdad? Entonces empezamos a tener atrasos, y no nos pasó solamente con ese ministerio, sino que nos pasó con entidades públicas y privadas. Entonces, bueno, hay un tema también de la administración del proyecto, que es que los chicos y las chicas tienen 12 meses calendario. Entonces, no es solamente cómo cuidar, mantener, fortalecer la estructura y lo que demanda un proceso de educación en salud, sino que por otra parte tenemos el proceso administrativo que ellos como estudiantes tienen que cumplir. Salirse de las zonas geográficas que hemos marcado en la formulación del proyecto, a mí me gustaría que incluso la universidad tuviese hasta más apertura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la universidad tiene más de 80 años. La Rodrigo Facio tiene muchísimos años de estar aquí en San Pedro. Entonces a veces uno llega yo doy cursos de educación, bueno, ahí fue donde las chicas empezaron también, y a veces uno llega a tocar la puerta a una escuela, Betania, no sé, Guadalupe, hogares de ancianos en Guadalupe, y ya están saturados, porque no reciben a la estudiante de audiología que les habla un poquito de alimentación saludable hasta donde lo podemos hacer, porque hay nutricionistas, ¿verdad? Sino que también llega nutrición. Y también llega, no sé, medicina, enfermería, psicología. Entonces, están muy saturados. Pero, ¿qué pasa con un poco de la regionalización de la universidad? Entonces, cuando los chicos me dicen a mí, profe, podemos irnos a tal lugar, para mí es algo muy complicado, porque yo sé que tenemos que mantenernos aquí. Pero cuando yo pienso en quién es la Universidad de Costa Rica, yo les digo sí. No pueden irse todo el TCU, pero sí podemos irnos, porque son comunidades mucho más receptivas, son comunidades en las que la universidad de pronto no está del todo,
o llega poco, ¿verdad? Entonces, no podemos irnos para Guapiles definitivamente porque no tenemos presupuesto, ¿verdad? Entonces, es como un balance, digamos. Claro. De pronto hacerle un poquito de caso, ¿verdad? A la vicerrectoría, de pronto no. Y otro de los puntos importantes es que sí, efectivamente yo a ellos les marco la cancha y les digo, este es el proceso, ustedes tienen que hacer A, B y C, esto dura todo el año, estos son cíclicos, yo les explico cuál es el proceso. Pero no les puedo decir específicamente, hagan este diagnóstico y háganlo de esta manera, porque además no solamente están por un requisito de graduación, están por un proceso de formación. Totalmente. Entonces, si yo quiero que ese estudiante o esa estudiante del área de salud después implemente esta misma educación en salud como parte inherente a su ejercicio profesional y sin pensarlo, llegará un momento en que ellas hacen el diagnóstico, la planificación, la ejecución de la actividad y evalúan la actividad, que son como los 4 momentos por los que ellos tienen que pasar con cada uno de los procesos, lo hacen de manera inmediata, es decir, conocen quién es la persona, planifican en su cabeza qué es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, cómo hablo yo con este padre que no cree en una vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Cómo le transmito yo la información sin herir la parte cultural, la parte emocional, su misma educación desde otras áreas, ¿verdad? ¿Cómo hago para yo poderle transmitir y no ayudarle a tomar la decisión, sino que esa persona tome la decisión, pero con base en la información que yo le doy? Entonces, diagnostica, planifica, ejecuta y al mismo tiempo evalúa en una consulta de 40 minutos, pero porque ya lo tuvo que hacer en un proceso de formación donde sabe que hay que seguir todos esos pasos. Claro, es un proceso de entender las herramientas, ¿verdad? O sea, la herramienta en el área de ustedes, del diagnóstico y demás, pues todo bien, pero si ustedes le dan un plus, ustedes van a obtener mucho más resultados, la población con la que ustedes trabajan va a tener un mayor impacto, van a aprender más. Creo que es parte de verdad, es un aprendizaje. Tal como este TCU, muchos otros TCU siempre dejan como una semillita diferente y aporta mucho en ese quehacer del ejercicio profesional de cada estudiante de la universidad. Y un poco, desde la experiencia de ustedes, ¿qué retos creen que tiene el TCU? A modo grosso. Bueno, principalmente eso que mencionaba Diana, tal vez que como que restringe un poco a veces o cuesta que le abran las puertas a uno, ¿verdad? Como estudiantes, o que le destinen esos espacios, porque al menos en las instituciones educativas pues ya tienen pues todo su cronograma, ¿verdad? Entonces creo que lo más difícil es tal vez como eso, como que nos brinden el espacio para trabajar, ¿verdad? No sé, bueno, yo diría que sí se nos prepara para tratar con la población, pero al menos en nuestra carrera tal vez no nos preparan tanto para los niños. Uno asocia mucho lo que es pérdida auditiva con adultos mayores, no tanto con niños. Entonces, creo que tal vez como en 2 cursos, tal vez el de la profe Diana y el profe Davis, son de los pocos cursos en donde se habla más, como más global, más de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Sin embargo, no es tanto lo que a uno se le prepara en otras materias. Entonces, al menos en mi caso, sí se me dificultó tratar con niños. No se les habla igual. Uno no puede tratarlos igual a como uno trata a otras personas, como a un adulto mayor. Uno a un adulto mayor le puede hablar normal, por decirlo así. En cambio, con un chiquito, me da mucha risa que ellos agarran todo muy literal. Entonces uno tiene que tener como cierto filtro en lo que les va a decir. También siento eso de que la limitante que la U nos pone, se nos complica cómo tratar a las personas que no sean de la gran área metropolitana. Es muy curioso porque me acuerdo mucho de un día llegamos e hicimos como una pregunta, era por el dengue.
Entonces, qué bichito nos podía picar y que nos podía pasar algo, ¿verdad? Y yo siento que eso uno lo pregunta acá y todo el mundo lo va a asociar con dengue, porque eso es algo que se da acá. Claro. Sin embargo, el chiquito, ay, ¿cómo es que se llama ese bichito? El que hay en el ganado. Es que se le pega... ¿Las garrapatas? No, que se les pone en la cabeza a veces a las personas, no es garrapata, es otro nombre, si me acuerdo se los diré, pero es eso, o sea, fue una respuesta que yo dije, Inesperada. eso yo no lo escucho en mi finquita de San José, o sea, eso es algo que se escucha acá, que hasta la profesora que está en ese momento se nos volteó y nos dijo, eso ustedes no lo escuchan allá, ¿verdad? Y yo, no. Entonces, es eso, tal vez se nos prepara, pero se nos está preparando para esta área. Okay. Y lamentablemente, bueno, no diría más bien lamentablemente, dichosamente, las carreras de salud es en todo el país, tanto en áreas rurales, urbanas, de todo. Entonces, claro. Tal vez es esa parte de que no se nos da las herramientas para tratar. Diana sí nos habló mucho de eso, ¿verdad? Cuando nosotros le llegamos y le dijimos, es que queremos ir a Guapiles, nos preguntó demasiadas veces, ¿están seguras? Y yo siento que la verdad ha sido de las mejores decisiones que tomamos. Ir ahí ha sido demasiado lindo, uno aprende demasiado. Entonces sí, tal vez esa es una de las limitantes que considero que hay. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Escucharlo, porque también viene la experiencia de ustedes. Quería resaltar aquí un dato que tiene el proyecto, ¿verdad? De la proyección que había de personas, superaron el 300% y llegaron a este proceso que creo, supongo y asumo que fue producto del COVID, de toda la metodología asincrónica y sincrónica. ¿Cómo fue ese proceso? Porque pues es un número importante, ¿no? Sí, claro. Cuando se trabaja únicamente presencial, voy a decir desgraciadamente no podemos aspirar a llegar a tantas personas. La universidad tiene un gran reto y es asumir cómo puede impactar desde la flexibilidad, ¿verdad? Yo creo que y entiendo que la pandemia por el SARS-CoV dejó muchas enseñanzas, pero también muchos traumas, ¿verdad? Entonces, para los chiquillos en el TCU no fue un trauma, fue más bien una oportunidad. Pudimos trabajar con demasiados escenarios al mismo tiempo. Los chiquillos tenían la posibilidad de que, como no tenían que ir a la escuela y tal vez iban a trabajar con los padres de familia, los padres de familia se reúnen a las 7 de la noche. Entonces no importa, o sea, íbamos a clases, hacíamos nuestras actividades. Un proceso también de construcción. Y exactamente, entonces a las 7 de la noche nos podíamos conectar a una charla con padres de familia. La profe podía estar en todas las que se hicieran, ¿verdad? Porque no importaba si era en Guapiles o era aquí en San Pedro. Y cuando la pandemia empezó a ceder un poco, ¿verdad? Digamos que yo no considero que haya desaparecido, pero digamos cuando empezó a ceder, el impacto que generó para las personas funcionarias y las personas estudiantes era más bien como de repudiar esa flexibilidad a través de lo sincrónico, ¿verdad? O de lo asincrónico. Entonces como que nos quisimos regresar a, yo diría que más atrás de los 2000, ¿verdad? En vez de más bien decir, bueno, no, hay que hacer un balance. Entonces sí, nosotros pasamos de tener quizás una población proyectada de 1,000 personas, ¿verdad? A tener un alcance de más de 20,000 personas. Wow. Entonces, para mí eso también es un conflicto, ¿verdad? En mi trabajo, de cómo cumplo con mi trabajo, con lo que la universidad me establece, pero al mismo tiempo, si yo sé que de esa manera podemos tener un mayor impacto, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Entonces, ya Rebeca y Natalia no tuvieron que vivir tanto esa parte de virtualidad, ¿verdad? De hecho, siempre fue como la duda cuando ellos llegan y dicen, y podemos ser virtuales, ¿verdad? Y a mí me encantaría decirles que sí, pero lo cierto es que no nos lo permiten, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que esta experiencia a la que habla Rebeca y que también vive Natalia, presencial, no se tiene a través de la virtualidad. Y eso es un aporte que probablemente Rebeca nunca lo va a olvidar. O sea, nunca va a olvidar que ella dijo algo desde su experiencia, que eso es muy importante en educación para la salud. El comunicador de educación en salud habla desde su experiencia,
¿verdad? Pero lo que pasa es que no podemos hablar de nuestra experiencia. Tenemos que hablar desde lo que yo puedo entender que es la experiencia de la otra persona. Entonces, la educación para la salud tiene como principio fundamental, desde el punto de vista de valores, la empatía. O sea, yo no puedo pensar que el material, y de hecho eso es lo primero que dicen los chicos, profe, el material que hicimos para la escuela de Betania lo podemos utilizar en la escuela de... Y yo les dije, haga el diagnóstico. Claro. Y me cuenta. Es investigación. Exactamente. Entonces al final, ¿qué me dicen? No, profe, no nos sirve. Claro. No nos sirve, ¿por qué? Porque era una presentación en PowerPoint con lo que íbamos a empezar y teníamos un juego de Kahoot y no hay internet, ¿verdad? Y no tenemos cómo conectarnos y además los chicos no tienen ni idea de qué es un Kahoot, vamos a decir en una zona muy rural, ¿verdad? Entonces, digamos, es justamente eso, o sea, es que ellos vivan la experiencia, ¿verdad? Lo que pasa es que también cuando yo quiero tener un mayor impacto en cantidad de población, a veces los padres de familia, por ejemplo, efectivamente no van a ir a una charla a una escuela, pero si usted los convoca a través de un Zoom, sí se conectan. Algunos participan. Como qué herramienta sí, qué herramienta no, ahí es donde entra la evaluación. Entonces yo creo que eso es un reto, o sea, es un reto para mí como docente, en algún momento saltarme un poquito de lo que la universidad tal vez como institución, como global, llevará unos años en avanzar, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a salirnos de las zonas geográficas de esta manera, controlada de pronto, vamos a salirnos de esta estructura presencial nada más, no la vamos a abandonar porque les da otros elementos, pero al mismo tiempo vamos a trabajar en una flexibilidad, exactamente. Claro, y a modo resumen, porque claro, hemos hablado de lo que hace la universidad y todo lo que hace la escuela y demás, muy breve, ¿cuál es ese enlace interinstitucional que tiene con la caja el proyecto? Bueno, en realidad fue muy sencillo al principio porque, como le decía, los primeros chicos de los diplomados especiales, ¿verdad? Los que venían de los técnicos, todos eran funcionarios. Entonces, de ahí no había más que hablar con la jefatura del servicio y la jefatura del servicio más bien tenía una necesidad de esa educación. Fuera del video podcast le comentaba a Rebeca, ¿verdad? Que tuvimos una situación con un estudiante, ya una persona grande, creo que en ese momento era hasta abuelito, donde él le lleva el interés de hacer el TCU en el servicio donde él trabajaba, de ortopedia, y el jefe del servicio lo que le dice es, tengo una lista de 50 y tanto de pacientes que están en lista de espera, pero que por un recurso de amparo yo tengo que operarlos antes de, ¿verdad? Pero yo no los puedo operar hasta no estar seguro de que han hecho A, B y C antes de la cirugía, de que saben qué hacer los primeros tantos días después de la cirugía y cuál va a ser el pronóstico, no sé, meses o años después de la cirugía. Yo no puedo operarlo sin eso. Entonces necesito que usted trabaje toda esa educación en salud. Y fue un proyecto bastante bonito. Por supuesto, el estudiante estaba muy entusiasmado porque era un proceso que nunca había realizado como técnico, pero que tenía todas las herramientas. O sea, sabía que tenía que hacer la persona consultante antes, cómo iba a ser la cirugía, cuánto tiempo iba a durar la cirugía, cuáles eran los riesgos. O sea, no solamente informaba a la persona, también a su familia, ¿verdad? Y exactamente. Entonces, con ellos fue un poco más sencillo. Después ya fuimos involucrando estudiantes de planes regulares, ¿verdad? Como audiología. Audiología creo que tiene un gran potencial porque si yo le preguntara a quienes nos ven, nos escuchan, que piensen quién trabaja la salud auditiva, yo creo que pocas personas sabrían quién lo hace. Claro. ¿Verdad? De pronto alguien dice, el otorrino. Sí, el otorrino es el médico especialista que de pronto diagnostica, ¿verdad? Pero ¿quién trabaja? ¿Quién promueve la salud auditiva? ¿Quién previene la pérdida auditiva? Yo creo que hasta que la universidad no tuvo la carrera y maduró un poco la carrera de audiología, hemos ido viendo la necesidad, la gran necesidad que hay, porque si educación para la salud es una herramienta o una estrategia de la promoción que al mismo tiempo es una función esencial de la salud pública, poder desarrollar acciones para la salud auditiva
en adultos mayores que ya tienen audífonos, que ya eso no es prevención, ¿verdad? O no es promoción más bien, pero que de alguna manera podemos evitar ciertas cosas. O por ejemplo, cuando entendemos que el hecho de ahora estar conectados todo el tiempo a un audífono para no sacar el celular, eso representa un factor de riesgo. Y son chicos de 18 años, ¿verdad? Que andan conectados todo el tiempo. Yo tengo estudiantes que nunca los he visto sin los audífonos, ¿verdad? Y yo no me atrevo a decir que no me están escuchando, o sea, sí me ponen atención, pero ¿por qué no se quitan los audífonos, verdad? Escuchan música de fondo o lo tienen conectado con el celular, pero no se genera, digamos, esa conciencia y la palabra que hablábamos al principio, el empoderamiento sobre qué acciones estoy haciendo yo, que me parecen completamente normales, me parecen de vida diaria, todo mundo lo hace, pareciera que no es ningún riesgo para nada, y resulta que ya no vamos a tener pérdidas auditivas a los 60 años, sino a los 50, antes, o a los 40, o a los 30. Entra todo este proceso, ¿verdad? De la educación en salud, que es sumamente importante, y creo que representando aquí a la Facultad de Medicina y a todas las carreras y las escuelas, es donde entra, ¿verdad?, toda esa responsabilidad que tiene el profesional en salud, pues de acompañamiento con la población. Y un poco para ir cerrando, ¿qué se llevan ustedes? ¿Qué aprendizaje se llevan ustedes como participantes de este TCU? Ay, a mí me encantó. No quisiera que termine, es muy bonita la experiencia. Bueno, yo al menos lo recomiendo al 100. Es muy diferente a los otros porque uno tiene contacto con las demás compañeras que llevan otros TCU y es completamente diferente. Lo que decía la profe, uno se involucra mucho con las comunidades, se encariña mucho en nuestro caso, y nos hemos encariñado con estudiantes, los estudiantes se encariñan mucho con uno. O sea, uno apenas está llegando y ¿y cuándo vuelve? No se ha ido ya. Ajá, o sea, ya es como, ay, es que a mí mis días favoritos son cuando ustedes vienen. Entonces, también uno se da cuenta de la necesidad que realmente hay, que uno piensa que no, que ya estamos en el siglo XXI y que hay cosas que uno piensa que es muy obvio por ser estudiante de las profesiones de salud. Que lo asume. Exacto. Asume es eso, creo que eso es algo que uno se lleva mucho, no hay que asumir. O sea, siempre es mejor ver qué responde la persona, pero usted no asumir que ya ellos saben, porque eso es algo lógico. Creo que en salud no hay nada lógico y toda respuesta es aceptable. O sea, uno no debe de juzgar las condiciones en las que están las personas, ¿verdad? A como hay, o sea, es que en serio uno le responde y uno se sorprende. O sea, como que a veces uno generaliza de que están en tercer grado, están en segundo grado, que van a saber qué es diabetes. No, de un solo saben. O saben ya de enfermedades sexuales, cosas así, ¿verdad? Entonces creo que es eso, como ver todo desde una perspectiva como muy amplia, no es tener como una mente tan cuadrada, respetar todas las carreras, sobre todo, ¿verdad? No solamente pensar, yo voy a ir a hablar de audiología, no, o sea, es de todo, y sí, que ojalá vayan por un poco más y que ojalá no se limiten solo a hacerlo en TCU, porque las escuelas, los asilos, todos siempre van a estar abiertos, aunque usted no venga con una carta de una universidad, ya tan solo un voluntariado ellos lo van a aceptar. Entonces, ojalá que sí. Continuar. Sí, y rescatando eso que dice Rebe, hay una necesidad, digamos, las personas, o sea, como alimentarles esa curiosidad de saber, porque como dice Rebe, los niños sí tienen una idea, pero tal vez no hay alguien que les dé como esa guía o ese acompañamiento, o que ellos le hagan preguntas a uno y todo eso. Entonces siento que todavía el proyecto y la carrera de audiología tiene mucho potencial en ese sentido, de llegar a estas poblaciones, de realizar más acercamientos, y considero que es súper importante, ¿verdad?, iniciar con los niños, sobre todo, ¿verdad? Ya ese aprendizaje sobre prevención de salud. Desde pequeñitos, para que se haga más bien, ¿verdad? Una cultura y un hábito de entender la salud. Aquí quería destacar, antes de preguntarle a Diana también, ella qué se lleva y qué reto cree que tiene el proyecto, que los estudiantes también tienen este proceso interdisciplinario, ¿verdad? Han trabajado también estudiantes de medicina, de odontología, como bien nos contaban. Entonces, que la universidad también fomenta eso, de la parte interdisciplinaria, que uno no va solo por la vida, uno también necesita una ayunta como para ir aprendiendo e ir construyendo pues el aprendizaje.
Y bueno, ¿vos con qué te quedas? ¿Qué retos crees que tiene el proyecto? Bueno, a pesar de que ya tenemos bastantes años en esto, pues yo creo que siempre uno de manera, vamos a decir, es decir, hay que autocriticarse, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué creo yo que estoy haciendo bien? ¿Qué creo yo que estoy haciendo mal? Creo que es súper importante la autocrítica y también la crítica hacia la misma institución, ¿verdad? No siempre lo que la institución cree que le puede funcionar a todos me funciona a mí como proyecto, digamos. Entonces, ¿cómo yo defiendo mi proyecto ante una institución que al final siempre entiende? Es decir, cuando yo tuve el conflicto de la zona geográfica, hablé con la asesora de la vicerrectoría y me dijo, bueno, no te puedes salir en estas condiciones, luego hay que justificar, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo a ellas también, bueno, se pueden salir en este porcentaje, en estas condiciones, también sé, uno más o menos conoce a los estudiantes por disciplinas, ¿verdad? Entonces uno sabe cuáles ocupan más acompañamiento que otros. Audiología en realidad, quizás porque tienen el curso previo, quizás porque tienen otras estructuras formativas dentro de su carrera, el informe que nos dice a nosotros y que al mismo tiempo le podemos decir a la universidad, vea, nos salimos, pero esto fue lo que logramos, ¿verdad? Es sencillo en realidad. O sea, siempre tienen como esa conciencia de que hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una planificación, o sea, hay que pasar por todas las etapas que tiene la educación en salud. Es un reto, por ejemplo, esa interdisciplinaridad, porque mi proyecto casi tiene la totalidad de estudiantes del área de salud. Hemos involucrado a otras personas, lo que pasa es que son áreas disciplinarias muy demandadas por otros TCU, entonces son los chiquillos de diseño gráfico, por ejemplo, que ellos casi que eligen el que quieran, ¿verdad? Porque todo el mundo los quiere. Gente de comunicación, de otras áreas, pero los chicos y chicas que estudian en el área de salud, sus carreras son altamente demandantes. Entonces, por ejemplo, el otro día un estudiante me dijo, profe, perdón que me he perdido tal y tal cosa, ¿verdad? Pero es que los 11 cursos que llevo no me han permitido tener ni la tarde que le dije a usted de martes, ¿verdad? Entonces también es entender eso como docente, ¿verdad? Que yo no puedo, el TCU es un requisito, hay un reglamento, hay ciertas condiciones, pero si yo sé que el estudiante es un estudiante comprometido, responsable, que está constantemente en contacto con uno, que le dice, vea, profe, esa semana pasó tal cosa, pero la otra semana vamos a hacer esto otro, profe, deme chance, tantos días, pero yo voy a hacer esto otro el fin de semana. Entonces, esa comunicación un poco más horizontal con las personas estudiantes nos permite de pronto mantener el enfoque que el proyecto quiere intervenir o digamos que quiere llegar hasta la comunidad y hasta los centros de atención sin que el estudiante sacrifique su formación académica, ¿verdad? Entonces que aprenda ciertas cosas del proyecto, del proceso de educación en salud, pero también entender que ellos están en su carrera y que hay ciertas cosas que nosotros no podemos exigir. Por ejemplo, una carrera como odontología o medicina, hay ciertos estudiantes que por más que usted los amenace de reglamento, le pueden llegar hincados llorando a la oficina, pero le van a decir, profe, no me saque, pero tengo este problema. Entonces yo creo que también un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje es también eso, y los TCU no estamos exentos de eso, ¿verdad? Es también entender que hay ciertas realidades, por ejemplo, he tenido estudiantes que me han pedido interrupciones de TCU por grandes problemas de salud mental, o sea, realmente significativos, que tal vez yo llego y les insisto, mira, no sé nada de usted, qué está pasando, y de pronto se animan, me llaman, llegan a la oficina, me mandan un correo y me dicen, con todo lo que me explican, me mandan una epicrisis de un psicólogo y yo veo que estuvo realmente mal. Entonces, digamos, yo creo que también nosotros como docentes tenemos que llevarnos que el TCU es un requisito, que es un área sustantiva de la universidad. Hay que llegar de alguna manera a la comunidad de manera asertiva también, pero quien tiene que llegar para ese aprendizaje
son también los estudiantes, Totalmente. que tienen toda una experiencia de vida y toda una serie de circunstancias que hay que valorar. Sí, que son parte importante de la universidad, ¿verdad? Son los que hacen TCU. Exactamente. Pero, no, y así, para cerrar, ¿dónde podemos saber más del TCU? Porque está súper interesante lo que ustedes hacen y en qué medios, o si tienen algún tipo de publicación o algo así. Bueno, el TCU sí maneja, eso fue algo que retomamos en la pandemia, pero sí tenemos el perfil de Facebook con Educación para la Salud de TC 640, tenemos un canal de YouTube, entonces cuando hacemos como algunos videos y algún contenido también lo cargamos en el canal. Yo no soy muy fan de Instagram, pero los chiquillos sí, entonces ellos también trabajan, exactamente. De hecho, tenemos para cositas muy, no vamos a decir, para cosas muy directas, ¿verdad? Muy concretas, usamos Twitter también. Entonces, en realidad sí tenemos como bastante, es un tiempo que los estudiantes le dedican a las redes, justamente por lo que hablábamos de la flexibilidad, ¿verdad? Del proyecto. No todos los estudiantes trabajan redes, ¿verdad? Hay estudiantes que entran y si nadie está manejando redes, bueno, les corresponde. Entonces también el mismo TCU permite como una diversidad de tareas, ¿verdad? Entonces vamos viendo pues quiénes son los estudiantes, cuáles son sus condiciones. De alguna manera yo hago también como un diagnóstico, una planificación y una ejecución, ¿verdad? Con ellos mismos para poder ver cómo distribuimos las tareas del TCU. Pero sí, tenemos esos canales, digamos, de redes. Perfecto, bueno, ya saben dónde pueden conocer más sobre el proyecto y redes sociales, ahí donde estamos todos tratando de aprender un poquito más y creo que es importante seguir y apoyar estas iniciativas, también desde la academia y la universidad. Les recordamos seguir las redes sociales pues del proyecto en Instagram, Twitter y también en Facebook y también que visiten los otros episodios de Más Facultad de Medicina en nuestro canal de YouTube, en redes sociales también Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Más Facultad de Medicina, el video podcast.